Muy bien, chicos, vamos a terminar entonces cómo calculamos la probabilidad pues frecuencial. Calcular la probabilidad es muy utilizado, por ejemplo, en la lotería. ¿Cuál es la probabilidad de que me gane la lotería? O a veces incluso en los partidos de fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que un equipo gane? O cuál es la probabilidad de que un equipo pierda. En las apuestas se utiliza mucho los bancos para saber si hacen una inversión o no. Y pues hay varios, digamos, varios temas en cuanto a complejidad de probabilidad. Vamos a hacer el más sencillo, que es como la definición clásica de probabilidad frecuencial. Entonces, existen básicamente para calcular la probabilidad dos tipos de experimentos. Un experimento aleatorio y un experimento determinista. El experimento aleatorio es que yo de antemano no sé qué va a pasar, pero el experimento determinista es estoy seguro de qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, un experimento aleatorio, tirar una moneda al aire, yo no sé si va a caer cara o si va a caer sello. ¿Sí? Podría ser un experimento aleatorio. Y un experimento determinista es, por ejemplo, bueno, ¿qué pasaría si meto la mano al fuego? Yo ya sé qué va a pasar, entonces ahí no hay ningún tipo de, digamos, de aleatoriedad, no hay algo pues que pueda que no pase, yo ya sé que me va a quemar. Entonces era un experimento determinista. La probabilidad únicamente se calcula cuando son experimentos aleatorios, cuando yo no sé qué va a pasar. Puede ser lo uno, puede ser lo otro. Ya que la probabilidad de un experimento determinista pues es 100%, o sea, es seguro que me va a quemar, entonces no hay nada, pues ahí no hay que calcular la probabilidad. O es seguro, por ejemplo, que no me voy a quemar. Por ejemplo, si meto la mano al agua, ¿qué probabilidad de que me queme? Pues cero realmente. En la probabilidad determinista, en la probabilidad del experimento determinista, la probabilidad es 0 o 100. Mientras que en la probabilidad del experimento aleatorio puede ser pues entre 0 y 100%, tomando cualquier valor entre esos dos datos. Ahora, antes para calcular la probabilidad de un experimento aleatorio es muy importante conocer lo que es un espacio muestral. Un espacio muestral consiste en el conjunto de todos los posibles resultados individuales de un experimento aleatorio. Entonces, por ejemplo, yo voy a lanzar una moneda al aire. ¿Cuál es el espacio muestral? 2. ¿Por qué? Porque existen dos opciones. O cae cara o cae sello. O por ejemplo, ¿cuál es el espacio muestral de tirar un dado al aire que cae y cuántas opciones posibles hay? Pues hay 6. El espacio muestral sería 6. Porque hay 6 opciones. Puede caer el uno, puede caer el 2, puede caer el 3, puede caer el 4, puede caer el 5, puede caer el 6. Observen que el espacio muestral tiene que ver mucho con lo que el tema anterior. Para eso servían las permutaciones, variaciones y combinaciones. Porque por ejemplo yo podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad si tengo un torneo de 4 equipos y voy a seleccionar al campeón y subcampeón, suponiendo que los equipos son, por ejemplo, los semifinalistas del mundial, por ejemplo, Francia, Inglaterra, Bélgica y Croacia? ¿Cuál es la probabilidad de que gane Francia? Entonces, miren que el espacio muestral ahí serían, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que quede Francia de primero y Croacia de segundo, por ejemplo? Ya sabemos pues que así fue, pero ¿cuál sería la probabilidad si no lo supiéramos? Tendríamos que calcular primero el espacio muestral. ¿Y el espacio muestral cuál sería? Pues las posibles variaciones de 4 elementos tomados de a 2. Recuerden que eso en el ejemplo, en el video anterior, era una variación. Y así podríamos calcular cuál es el espacio muestral. Ahora, entonces para calcular la probabilidad como tal, básicamente lo hacemos con base en la regla de Laplace. ¿Qué dice la regla de Laplace? La probabilidad simplemente es número de casos favorables sobre número de casos posibles. Por ejemplo, yo voy a calcular la probabilidad de que un dado me muestre un número par. Entonces, ¿cuál es el espacio muestral? Las posibles opciones. ¿Cuántas opciones hay? 6 datos. O sea que en el denominador iría el número 6. Ahora, ¿cuáles son los casos favorables? Bueno, pues contemos cuántos pares hay en el dado. Ah, hay 3 números pares, o sea que los casos favorables sería 3. Entonces, la probabilidad de que caiga un número par en un dado sería 3 de 6, es decir, un medio, es decir, del 50%. Mire que es muy importante que los números de casos posibles, el número de casos posibles básicamente es el espacio muestral, que en términos pues generales se representa con este simbolito. ¿Sí? Ahora, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara en un lanzamiento de moneda? Entonces, ¿cuáles son las opciones posibles? ¿Cuántas veces puede caer cara? Una sola vez, o sea que los casos favorables sería uno. ¿Y cuál es el espacio muestral o los casos totales que pueden haber? Dos, puede caer cara o puede caer sello. O sea que la probabilidad de que caiga cara o sello, pues básicamente es el 50%. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a suponer entonces que en un sorteo se vendieron 2000 boletas, numeradas del 1 al 2000, y Susana compró 10 de ellas.
¿Qué probabilidad tiene Susana de ganar el sorteo? Entonces básicamente sería, ¿cuántas boletas compró? 10 casos favorables. ¿Cuántas boletas pueden ganar? 2000, es decir, el espacio muestral es 2000. ¿Cuál es entonces la probabilidad? 10 sobre 2000. Entonces 10 sobre 2000, es muy importante saber si la probabilidad la queremos expresar en forma de porcentaje, ya que si la queremos expresar en forma de porcentaje, al final tendríamos que multiplicarla por 10, por 100, perdón. Entonces así como está, 10 dividido 2000 da 0.005. Sería la probabilidad sin porcentaje. Pero como generalmente la queremos expresar en términos de porcentaje, multiplicamos esto por 100 y eso nos da una probabilidad del 0.5%. Quiere decir que la probabilidad de Susana de ganar sería 0.5%. También es por eso que no muchas personas se ganan el baloto, porque hay muchas combinaciones posibles, son aproximadamente 8 números y cada número tiene como 8 opciones de respuesta, 8 opciones posibles. Son una selección de 8 números, de 10 números que son pues en total, del 1 al 10. Y aparte se puede repetir, o sea, el espacio muestral es suficientemente grande. Y solo estamos seleccionando una boleta de muchísimas que pueden participar, o sea que la probabilidad pues es casi nula. Por eso esos eventos pues no suceden muy a menudo. El hecho de que la probabilidad sea bajita no quiere decir pues que no suceda, ¿sí? Eso es importante. De hecho, muchas veces en los métodos de planificación hablan de esto, que la probabilidad del 99.9%, existe al menos una probabilidad pues de que pase, lo que no quiere decir que, pues, que un suceso sea imposible. Para que sea imposible quiere decir que es el 0%, o que es totalmente cierto es del 100%. Bien muchachos, que no estamos terminando la parte teórica de la guía número 6. Nos vemos en un próximo video. Chao.